De regreso con todos ustedes, acá al informativo, rápidamente me dice, William, los gobernantes se miden cuando llega la fecha que fije el CNE, no cuando la oposición quiera. Sí, pero, y la Constitución no dijo que las elecciones de gobernador son cada 4 años y están vencidas. Pregunto yo, ¿no? La elección a gobernador no está vencida. El CNE no tuvo que haber dado un cronograma que ofreció el año pasado. Eso no es manipulación. Manipulador es Tibisay, que lo dijo el año pasado. Lleva un cronograma electoral, ahora sale con un cronograma de constituyente. Por Dios, chico, ubícate. Dice acá. Bueno, esos son los líderes opositores que tú entrevistas todos los días. Aquí está un opositor que yo entrevisto todos los días. Seguro. Mejor prueba que esta no tengo. Ese que está sentado allí, aparte del actual que nadie le gana, ha sido el peor alcalde de Cumaná. Se dice. Las bombas lacrimógenas se saben que son tóxicas, pero no son para dispensar o van a dejar que hagan lo que les dé la gana. Claro que son tóxicas. Bombas por ese... Bueno, no puedo leer lo que me pusieron. Entonces, no entiendo. Qué lamentable lo que sucede. Autoridades atacan a manifestantes pacíficos con la única finalidad de llevarse a los detenidos. Hoy en día que seguimos insistiendo en lo del cable de Brasil. Tarifa nueva, Rafael e hijo. La panadería Sofía que está en Barrio Bolívar, solo venden canilla a los bachaqueros. De las personas de la comunidad nada. Lo manda Juan Gómez. Carlos Acevedo y Pablo Sábar llevaban que maten a esos muchachos y ellos se enculillaron y como se encontraron acorralados se metieron en casa de Barrio Sucre. Estuvieron a punto de quemar la banca, Carlos Acevedo y Pablo Sábar, y saquear la mansión del PAN. Y allí salimos nosotros con nuestro pueblo a evitar que eso sucediera porque querían quemar la ciudad, estos dos ciudadanos que escriben acá. Señor Bracamonte, todos los días veo su programa y me sumo a las tantas personas que nos sentimos robados. ¿Dónde está Robert Alcalá, Freddy Guzmán, Pablo Sábar? No han aparecido para saber el paradero de los detenidos. Todavía están durmiendo. Bueno, lo estoy diciendo de temprano, ¿no? En Cantarana Francisco Martínez no viene el aseo hace un mes, nos están quemando la basura. Yo pasé por lo que se llama el Guapo, todo eso. Y como el aseo no existe, la recolección de basura no existe, porque no existe una autoridad municipal, qué triste, ¿no? Cuando estaba Milke Pino ahí iba. De Milke pueden hablar lo que sea, hermano, pero Milke recogía la basura. Yo llegaba ahí, Milke tenía una cartelera inmensa, con todos los sectores de todos los días donde tenían que hacer chequeo de canales, limpieza de canales, recolección de basura, turnos rotativos de madrugada, tarde y noche. Milke era un trabajador. Salió Milke, salió Pelirrojo, no porque está aquí Pelirrojo. Salió Milke, mire hermano, el director de Alianza llega a las 11 de la mañana a trabajar porque duerme mucho. ¿Ah? No van a estar quemando basura, la están quemando ahorita en el Guapo, vayan y vean. No les estoy mintiendo. Así que aquí no, aquí no. Uno de los que dirige los colectivos malandros es el que llaman Guarale Bebedero. Tiene microbús y trabaja con la gobernación. Gente maestra, dicen acá. Vamos a leer 2 mensajitos más. Gracias, hermano. Voy para allá, Wilfredo de Brasil. ¿Por qué el encapuchado de agua y los constitucionalistas del gobierno hablan de que esta constituyente no es original como la primera? El presidente puede realizarla y dirigirla como él lo desee. Dice acá, sin luz parte de Cumaná. Bueno, anoche pasamos toda la noche sin luz. Toda la noche sin luz. Qué lamentable lo que sucede. Autoridades atacan a manifestantes pacíficos y se los llevan presos. Por eso se los llevan para Puente Ayala. Hoy no te veré, no hay señal, no hay luz. Me ponen por acá. Y con ellos ya, 7:30 de la mañana, vamos a darle la bienvenida a Rafael Acuña, alcalde de la ciudad. Por acá ponen, bueno, muchas cosas. Pero vamos a comenzar, antes de hablar de constituyente, de esta represión. ¿Hay represión o no hay represión, Rafael? Muy buenos días. Bueno, muy buenos días a ti, Bracamonte, a todo el equipo que te acompaña en tu programa Informativo 21. Y bueno, muy buenos días a todo el público que nos está viendo a través de la cámara de este importante programa de nuestra ciudad. Mira, sí, efectivamente, eso no se puede negar, pues. Yo creo que las imágenes que están en todas las redes sociales y en distintos medios de comunicación hablan por sí solas, ¿no? Yo creo que hay un exceso tanto en el acto de disolución de manifestaciones como de igual manera hay un exceso en la violación del procedimiento que siempre nosotros cuando estuvimos en la universidad lo criticábamos. O sea, bastante lo criticamos. ¿Por qué me van a meter a mí preso porque yo reclamaba tal cosa, no? Y no, eso va en contra de nosotros y tú vas preso, pues. Y allí se violaba un procedimiento porque la Constitución dice que para uno ir preso
primero se le tiene que demostrar el delito. Y las veces que fuimos presos nos sacaban precisamente porque no había un procedimiento acorde. Y no había un no delito. durábamos 3, 4 días presos. Exacto. Y bastante presos nos llevaron. Y entonces, bueno, aquí si no hay una acusación formal, no hay un delito. O sea, ¿cómo te vas a llevar un preso a un estudiante y sin ningún procedimiento alguno lo vas a mandar para Puente Ayala, Tocorón, Ramos Verde, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que son excesos que se están cometiendo que de alguna manera hay que paralizarlo, ¿no? Es una verdad, Rafael, es una verdad que hay grupos civiles amparados por la Guardia Nacional para la disolución de esta protesta, que se le escapa de la mano a la MUL, lo dije. Sí, efectivamente, eso está a la vista, ¿no? Eso no hay que denunciarlo mucho, ¿no? Y yo creo que es una acción bien errada, ¿no? Porque aquí pareciera que lo que se está buscando, y digo de los dos sectores, ¿no? Porque indudablemente también hay sectores de la oposición que también han cometido excesos. O sea, son radicales. Ir y quemar un liceo, como pasó creo que en Valencia, es un exceso. Ir y quemar un CDI, ¿verdad? Es un exceso. O sea, lo que hicieron en el hospital materno infantil indudablemente es un exceso, ¿no? Pero nos estamos enfrentando nosotros, civil contra civil. Sí, ¿vale? Efectivamente. Entonces, yo creo que se está buscando más bien la forma de resolver el conflicto que hay en Venezuela a través de una guerra civil. Entonces, tú sabes que en teoría política se dice que la guerra es la continuación de la política por otros medios. O sea, en primera instancia había un enfrentamiento, digamos, de discurso, de debate, de posiciones que tenía el presidente Hugo Chávez y que Frías, se dirimía en un proceso electoral. Que era lo que hacía precisamente Hugo Chávez. Pero cuando las posiciones de alguna manera llegan a un momento que se hacen prácticamente irreconciliables, entonces alguno de los dos bandos, o los dos bandos, tienen dos opciones. O van al diálogo y se plantean un proceso de tregua, de paz, como se le quiera llamar, o van a la guerra, ¿no? Y ya el diálogo fracasó. El diálogo fracasó porque los dos sectores trataron de imponerse uno sobre el otro, ¿verdad? No hacer un pacto. Y cuando se va a un diálogo, precisamente no se va a imponer, se va a buscar la forma de conciliar en este sentido, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que nosotros abandonemos el discurso de la violencia, y no lo digo de la MUC o del PSUV, ¿no? Yo creo en el poder de los ciudadanos y en el poder del pueblo. O sea, yo creo que nosotros como ciudadanos tenemos que recriminar la violencia, venga de donde venga, ¿verdad? Y por supuesto, todavía está vigente la Constitución, nosotros tenemos que respetar esta Constitución aprobada por el pueblo. Primero, aprobada la convocatoria para hacer la constituyente, y después, aprobada la Constitución en referéndum aprobatorio que se hizo en el año 99. 99, ahí participamos activamente. Ahora, lo que se pregunta todo el mundo, ¿la constituyente vendrá a resolver los problemas de este contexto social, económico y político venezolano? Mira, indudablemente que en la coyuntura que estamos actualmente viviendo, ¿no? En la coyuntura política, porque pudieran haber momentos en que un proceso constituyente resuelve algunos problemas que tiene la sociedad. Chávez cambió el modelo del Estado venezolano con esa constituyente. Con esa constitución. ¿Tú me vas a volver a cambiar el modelo que se cambió en el 99? Esa es la gran pregunta. Bueno, pero ve, es parte, eso debe ser parte de un proceso y tiene que entenderse así, ¿no? Yo creo que la explicación clásica está en Francia. Claro, Venezuela también tiene una explicación clásica, porque normalmente cuando sectores de la sociedad empiezan a encontrarse y tienen objetivos y fines comunes y empiezan a luchar por ellos, como lo fue la burguesía naciente de Francia, al final terminan en un proceso constituyente que es el pacto. Pues había un pacto en Francia, el absolutismo monárquico fue echado a un lado porque ya no tenía cabida dentro de una sociedad moderna, y las burguesías hacen un pacto precisamente para ellos mantener la paz.
y poder tener una sociedad donde pudieran desplegar con toda fuerza sus fuerzas productivas, etcétera, etcétera. Hicieron la Revolución Francesa, se dieron una constitución, bueno, ahorita van por, creo que la sexta, ¿no? La sexta constitución. Ahora tenemos 28. Ajá, más o menos, sí. 28 constituciones. Entonces, presidente que ha llegado, presidente que ha hecho que quiere cambiar la constitución. Entonces yo creo que en Venezuela, precisamente, bueno, claro, aquí hubo un proceso político donde se pasó casi 150 años para darnos una constitución aprobada, digamos, más democráticamente o más democráticamente. Porque bueno, después de la guerra de independencia, nosotros sabemos que el proyecto Gran Colombiano se abandonó y lo que quedaron fueron caudillos mandando en Venezuela. Y esos caudillos de alguna forma tenían guerras entre ellos por posicionarse del poder. O sea, y repartirse la torta que era Venezuela. La torta que era Venezuela. Pero era a través de la guerra. O sea, yo que era el caudillo del Oriente, me peleaba con el caudillo del Occidente, y entonces el que ganaba la guerra era el que tomaba el poder del Estado y entonces sancionaba su ordenamiento jurídico. Es con Gómez cuando se crea el Estado Nacional y él hace una constitución y después la cambia varias veces para ajustarla a lo que su pensamiento iba evolucionando. O sea, no era ya una constitución para el pueblo, era una constitución de un dictador, ¿no? Entonces, fíjate tú, pero él más o menos le puso orden al Estado, ¿no? Porque creó un Estado, un ejército unificado, ya no eran los ejércitos de un caudillo, era el ejército de una nación, ya no era la hacienda que se administraba a través de los fondos, sino que había una hacienda pública nacional, y bueno, se dio ese proceso. Pero es en el año 61 cuando definitivamente las clases dominantes en Venezuela se ponen de acuerdo y sancionan una constitución, que es la constitución del año 61. Esa constitución... De la Cuarta República. De la Cuarta República. ¿Ve? Fue un pacto pues entre Acción Democrática, COPEI, los sectores industriales que estaban naciendo, los sectores terratenientes, etcétera, etcétera, hicieron un pacto. Ahí no había tirapiedra, ¿viste? ¿Ah? En ese pacto no había tirapiedra. Los tirapiedras más bien los excluyeron. Así se tuvieron que ir a la montaña. Se tuvieron que ir a la montaña. Ahí está Cantaura, ahí están los casos que nosotros conocemos. De ese pacto fue excluido ese sector, ¿no? Fue excluido. Era un pacto de la burguesía, ¿no? Entonces, bueno, digamos que ese pacto se agota, yo quiero que se escuche bien esta palabra, en los años 80, con la crisis que hubo de la deuda externa, etcétera, etcétera, y la crisis del modelo político-económico. O sea, la Constitución dejó de cumplirse. Venezuela cayó en un estado prácticamente de un 80% de pobreza, etcétera, etcétera, y se agotó el modelo, ¿no? Y es cuando surge Chávez, producto de una coyuntura, y dice que esos sectores, que tú me estás diciendo que fueron excluidos, que efectivamente fue así, entonces plantea que hay que incluirlos en el nuevo pacto social, ¿verdad? O sea, hubo una transformación del Estado, no solo fue desde el punto de vista de redacción de una constitución, sino que en la realidad ese sector que había sido excluido se incluyó. ¿Y cómo se incluyó? Bueno, en la redacción de la nueva constitución se creó la democracia participativa y protagónica, donde se consideraba que todos los sectores tenían que participar. Pero escucha, pero esos que excluyeron, que después lo incluyeron, hoy son gobiernos. Y hoy están los que fueron excluidos, excluyendo. ¿Qué pasa? Porque hubo, mira, ve, en ese proceso de constitución de más de 150 años, por supuesto, un sector que acumuló riquezas, ¿no? Y se hicieron pues los dueños, porque es indudable que la economía venezolana es una economía de monopolios, que se la repartieron un grupo de familias, amparado en una constitución, ¿no? Del año 61 en ese caso, y de un ordenamiento jurídico. Digamos que después de la muerte de Chávez, dentro del partido y dentro del Estado son desplazados esos sectores que de alguna manera venían clamando por una democracia participativa y protagónica, y se toma el Estado para iniciar un proceso de acumulación originaria.
O sea, diciéndolo vulgarmente, porque es un concepto un poco enredado desde el punto de vista... Originaria de capital. De capital, exacto. Volvemos a la estricta historia de que tenemos una masa burguesa dirigiendo, pero en este caso... boliburgués. La acumulación originaria precisamente es de capital, porque claro. por eso al sistema se le llama capitalismo, porque acumula. En este caso ellos tienen un proceso de acumulación originaria y después tienen un proceso de acumulación para la centralización y concentración de capitales, que ahorita en este momento el mundo está viviendo esa situación. Y Venezuela no escapa a ellos. Y no escapa a ellos, pues, exactamente. Porque todos los sectores básicos están centralizados y militarizados. Entonces, fíjate tú, se empieza ese proceso de acumulación originaria y cómo lo están llevando adelante, que es lo triste de esta historia. O sea, lo llevan adelante, uno, a través de... o sea, porque el dólar está, según el Estado venezolano, te lo dan a ti en 10 bolívares por cada dólar, Bracamonte. Entonces, si tú eres de los empresarios que van a ser beneficiados para que inicien su proceso de acumulación originaria, con 10 millones de bolívares, tú compras $1 millón. O sea, tú vendes, qué sé yo, una computadora y compras $1 millón. O sea, $1 millón, que no son cualquier cosa. No. Con $1 millón te vives compras toda tu vida en Estados Unidos. Ajá, y te compras 5 Ferrari, por ejemplo, ¿sí? ¿No? Entonces, tú como empresario tienes eso. Pero el dólar realmente cuesta, ya el dólar implícito, según la cuenta del Banco Central de Venezuela, ya va por más de 1.500 bolívares. El dólar implícito. Que tampoco es para nosotros. Que tampoco es para nosotros. El de nosotros está por encima de los 5.000. De los 5, ayer lo vi, estaba en 5.100. Así mismo. ¿No? Entonces, hay una diferencia entre los 10 bolívares, ¿no?, y los 1.500 que alguien la pone, ¿no? Porque en la economía alguien agrega valor, ¿no? ¿Quién está poniendo eso? Bueno, eso lo está poniendo todos los que trabajan en Venezuela. Y cuando digo todos los que trabajan en Venezuela, es todos los que agregan valor. O sea, una ama de casa genera valor agregado. O sea, todos los que trabajan en Venezuela, de alguna manera, se les expropia su trabajo. ¿Cómo se les expropia? A través de la inflación. Porque la inflación es un mecanismo de cobro de impuestos oculto. ¿Y cómo se genera esta inflación? A través de la impresión de billetes, ¿verdad?, por encima de la economía. O sea, si la economía tiene un valor de 1.000 bolívares, ¿no?, que hay en empresas, que hay en industria, que hay en productos, y tú imprimes 10.000 millones de bolívares, por supuesto que los precios se van a ir para arriba. Es lo que llaman billete, ¿no?, inorgánico. El billete de 500... Y con esto, usted no se come una empanada ahorita. Ajá. Entonces, no se come una empanada, y es un billete de 500. Entonces, ¿cuál es el objeto de la inflación? Que tú toda tu renta la gastes. O sea, todo lo que percibes como salario lo gastes integralmente. Y quede endeudado. ¿No? Y bueno, mucho más allá. Más allá. Por ahí hay un mecanismo. El otro mecanismo es el cobro de impuestos, que por eso fue que llevaron la unidad tributaria este año, casi que la duplicaron, ¿no? Y está la renta petrolera. La renta petrolera en el gobierno de Chávez fue utilizada para salud, para educación, etcétera, etcétera, y ahorita se utiliza prácticamente es para financiar a esa nueva burguesía que está en proceso de acumulación originaria, para que compre productos y venderlos en las cajas de que está pagando IVA por los productos importados de primera necesidad, ¿no? Está pagando IVA por el arroz, por el aceite, por la mantequilla, que si fuera producción nacional estuvieran exentos de IVA, pero como son importados, los compras dolarizados y con IVA. Porque alguien tiene que poner ese subsidio. O sea, estamos pagando los venezolanos por cada dólar casi 1.500 bolívares por cada dólar. O sea, aquí a esos empresarios se les está regalando la divisa, se les está regalando. Con razón van a Miraflores, toditos enflusados, aplaudir a Nicolás Maduro. No van a ir a aplaudir. Entonces, si le están dando ese regalo en dólares millonarios que están haciendo. Entonces, fíjate tú, eso es un proceso de saqueo. Ahora, esa renta debería denominarse así. Es así. O sea, teóricamente, cuando uno analiza un proceso de saqueo. ¿De saqueo de qué? De las riquezas del pueblo venezolano. De las arcas del tesoro venezolano. ¿Cuáles son las riquezas? No, pero no nada más las arcas del tesoro venezolano, sino de las riquezas de toda Venezuela. Porque todo lo que produce un venezolano es parte de la riqueza del pueblo venezolano. O sea, el que va a una escuela a dar clase, el maestro que va a una escuela a dar clase, está generando valor agregado. ¿Por qué? Bueno, porque está formando a un ciudadano que después va a ir a trabajar y va a generar un producto. O sea, te va a convertir un pedazo de madera, lo va a convertir en una silla. Y ese es parte del proceso, ¿no? Entonces, en ese proceso se quebró toda la industria nacional, ¿no?
porque esa burguesía que está apoyada por Nicolás Maduro, entonces es una burguesía que quebró el aparato productivo venezolano para poder justificar la mayor cantidad de dólares, porque hay que abastecer al país de alimentación. Hay que darle carne, hay que darle medicina, etcétera, etcétera. Pero esa renta cae, producto de la caída de los precios del petróleo, que es una jugada de los Estados Unidos de Norteamérica, no porque quieren joder al mundo, no, es porque, bueno, ellos necesitan bajar costes de producción, y es una guerra económica que efectivamente hay, pero nosotros tenemos que buscar los mecanismos para que eso no nos afecte de forma negativa. Teníamos que buscar los mecanismos para que eso nosotros pudiéramos enfrentarlo. Bueno, ¿cuáles eran los mecanismos? Que parte de la renta que entró a Venezuela por más de 100 bolívares, cuando el precio del petróleo estaba así, había que crear fondos que de alguna manera nos permitieran enfrentar la crisis cuando el precio del petróleo cae, porque ya históricamente está demostrado que los fondos, que el petróleo sube y baja, no tiene un precio estándar, de tal manera nunca ha tenido homogeneidad en el precio. Sí, ha sido variante de acuerdo a la demanda. Entonces, si tú eres trabajador y sabes que puedes perder tu empleo, ¿qué haces tú? Tú guardas una reserva para que cuando quedes desempleado, mientras consigues empleo, entonces tú de esa reserva, con esa reserva apaleas la situación. Entonces aquí no se hizo ningún tipo de ahorro, ningún tipo de reserva. Todo el dinero que entró se gastó, pero no se gastó en Venezuela, sino que se invirtió, pero el dinero fue a parar a los grandes mercados financieros internacionales. No están depositados aquí en Venezuela, están depositados afuera y están generando valor agregado en el gran mercado financiero internacional. Y también en el mercado productivo externo, porque cuando tú me le compras azúcar a Brasil, aquel que está allá es que está generando un valor agregado. Es el que está generando el valor agregado. No es de la central de Cumanacoa ni de la central de Rivero. Entonces, fíjate, necesitan, como el precio del petróleo cayó, necesitan más renta. ¿De dónde la sacan? No puede ser Venezuela, porque si impulsan el aparato productivo en Venezuela, entonces ya no justificarían tanta cantidad de dólares para la importación. Entonces tenían que entregar el arco minero del Orinoco, ¿verdad? Que no es tan solo una entrega que se está haciendo, ¿verdad?, de la soberanía nacional, sino que estamos dejando a los venezolanos sin futuro, porque estamos acabando con parte de una de las selvas más importantes de la humanidad, que es la selva amazónica, ¿no? Estamos acabando con uno de los acuíferos más grandes de la humanidad, como lo es el río Orinoco. Prácticamente después del río Amazonas y del río Nilo, viene el río Orinoco. Y estamos acabando con una de las plataformas continentales más importantes que tiene la humanidad, que queda frente al delta del Amacuro, que contiene la mayor biodiversidad de especies marinas de la humanidad. Y pusieron encargado de eso al yerno de Chávez. Entonces, fíjate tú, de la humanidad. No, entonces, claro, con esa explotación minera que va a haber allí, eso píntenlo como lo pintan, no me vengan a decir y no le vayan a explicar a nadie eso, pero eso va a acabar con media Venezuela, porque el arco minero del Orinoco es media Venezuela. Ahora, entonces, Rafael, fíjate tú, acabando con todo eso, pero si nosotros tenemos la mayor biodiversidad y los científicos a nivel mundial, producto del calentamiento global, han dicho que la plataforma continental del Océano Atlántico que queda frente a Venezuela debe ser preservada, porque para el futuro, producto del calentamiento global, ¿verdad?, la alimentación que proviene de la tierra está en peligro. ¿Por qué? Bueno, porque pueden haber sequías que acaben con las cosechas, que acaben con los animales, etcétera, etcétera, y pueden haber periodos de lluvia muy prolongados que de igual manera haga eso. Ahora, si nosotros empezamos a ir hacia una alimentación que esté en el mar, que es mucho más, digamos, hasta sustentable, porque no hay que echarle químicos, pesticidas, ni nada de eso, no está expuesta al calentamiento global, porque no va a haber huracanes que las arrasen, no va a haber sequía, no va a haber nada. Entonces, fíjate tú, estamos hipotecando el futuro de nuestra nación con la entrega del arco minero del Orinoco. ¿Para qué? Para financiar el proceso de acumulación originaria que ha comenzado una burguesía, ¿en función de qué? En función de tener los recursos para desplazar a la antigua élite que se había posesionado del aparato productivo económico venezolano con la Constitución del año 61
Y bueno, y después de que Y después ganaron... 99 también. Ajá, bueno, pero digamos que aquella burguesía que ahorita lidera Lorenzo Mendoza, ¿verdad? Entonces ahora trata de ser desplazada por la burguesía que lidera Nicolás Maduro. Entonces, el proceso revolucionario no era para que una nueva burguesía se empoderara Estamos en un estado burgués. y se constituyera. Claro, o sea, Estamos en un estado burgués. estamos Porque hay dirigentes del PSV que yo le digo burgués y se molesta. Pero ¿cómo no hace burgués si viven en el Benetur, camioneta último modelo, tienen guardaespaldas, chofer, los hijos estudian en el San Lázaro? Esas no son las características de un burgués aquí en Cumanacha. Bueno, es más de un clase media, ¿no? Porque la burguesía ya es otra... Un poco más allá. Sí, es otro nivel, sí, ya tiene otra... Pero bueno, no, el Estado venezolano debe de garantizarte una vida de felicidad. Claro. Eso está en la Constitución, o sea, que tú puedas tener recreación, que tú puedas tener salud, puedas tener educación, puedas tener todo y de calidad, ¿no? El problema con el capitalismo del estilo neoliberal es que todo esto se privatiza, la recreación, todo. O sea, tú para poder hacer cualquier cosa tienes... Pero dentro de ese proceso de privatización hay un proceso de acumulación y de concentración de capitales que deja casi al 80% de las poblaciones sin nada. Y entonces empiezan los conflictos sociales. El mundo ahorita tiene prácticamente un 80% de pobreza. El mundo, ¿no? O sea, no estoy hablando la riqueza solo de se concentra en el 1% de la población. En un 1% de la población. Bill mundial. Gates, el mexicano y tres más. Que son los dueños de las finanzas mundiales. Pero fíjate tú lo contradictorio del discurso del actual gobierno. Estamos en contra del imperio, pero yo deposito todos mis reales para que ese imperio se fortalezca a través del sistema financiero internacional que lo controlan ellos, ¿verdad? A través de 5 bancos, controlan todos los bancos centrales del mundo, y bueno, controlan muchas cosas, pues. Entonces, yo creo que más bien nosotros, o ese proceso de constitución que tenía el pueblo, ¿no? Porque había que hacer un proceso la constitución puede ser el fin del proceso de constitución de un sector de la sociedad como clase dominante, o puede ser el proceso continuación. o puede ser el proceso de inicio. ¿Por qué digo de ruptura? Ajá, no, pero de inicio, porque fíjate tú, para los franceses fue el proceso de culminación, y en la Constitución del año 61 fue el proceso de culminación. Pero con la Constitución del año 99 es el proceso de inicio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando tú planteas en el artículo 5 de la Constitución de la República, en el artículo 3 de la República Bolivariana de Venezuela, el Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático, etcétera, etcétera. Pero cuando tú hablas del respeto a la dignidad, ¿verdad? Tú no estás hablando que no es que vas a ser insultado, sino una vida digna. Estamos hablando de la vida digna, de lo que estamos hablando ahorita. Entonces, cuando tú no garantizas la vida digna, que no se estaba garantizando con la Constitución del año 61, entonces eso se convierte en una plataforma de lucha. O sea, para nosotros los venezolanos, la consecución de una vida digna es un proceso de lucha. Entonces nosotros teníamos que empezar un proceso de lucha que no excluyera a nadie y que le garantizara la organización social que tenía que darse la sociedad venezolana, que respetara precisamente la defensa de la persona y el respeto a su dignidad. ¿Cuál es el respeto de tu dignidad, de tu vida digna? Bueno, salud, educación, etcétera, etcétera. Entonces, todo el respeto a la vida digna que tenía el venezolano lo echaron por la borda. ¿Para qué? Para financiar a un pequeño grupo que no pasa de 200 empresarios que están usufructuando todas las riquezas del pueblo venezolano. Y nos tienen como nos tienen. Y mira, yo estoy tratando de ser científico y objetivo. ¿Ve? Sí, pero por acá evidentemente dicen, no sé qué hace Pelirroja, fue uno de los mayores corruptos del Estado, dice, ha sido invitado el alcalde Pelirrojo por Edwin Rojas a intervenir y participar en el gobierno sucrense. También preguntan al invitado si se reúne actualmente con la directiva del PSV. Por acá también pone, Pelirrojo debe estar fuera del PSU, te brincaste en la talanquera. También pone, es sinónimo de ineficiencia y corrupción. Por acá también, saludos, tu pana Figueroa, en sintonía. Tu invitado debería estar tras la reja. Buenos días, tú como alcalde Cumaná no hiciste nada. También eres un burgués, vivías en Puerto La Cruz. En el sector del Peñón siempre llega la bolsa de clay, cuesta 10.000 bolívares, dice acá. Un saludo también para allá de parte de Fernando Chirino, para adelante, Pelirrojo. Mire, Mercado de Chama no quiere vender una mayonesa sola,
tienes que llevarte un poco de sardina. Aquí hay que parar a esos muchachos. Y al rojo, que no se vista, que no va. Así que está tirando golpes, Rafael. La misma Catalina Semó que dice cada vez que le te entrevistan. ¿Dónde está David Desastre? El alcalde invisible. Esa no me la sabía, David Desastre. Ahora el señor Pelirrojo es un corderito. Cuando era alcalde era un lobo. Dice acá, seguimos rápidamente, que nos quedan 2 minutos. Buenos días, mi salud y respeto. Soy un seguidor de ese programa. Pero le diría, a diferencia, hay un entrevistado y el alcalde que tenemos. Son 2 personas que durante su mandato nunca estuvieron en Cumaná, Pelirrojo en Puerto La Cruz, y este no se sabe dónde vive. La gente fue trasladada a William, a Puerto Sucre. Sobre la guerra civil, los bandos están armados y aquí todos saben de dónde vienen los tiros. De lado y lado. Dice la fiscal general de la República que no hay que enjuiciar a ninguno que se agarre. Bracamonte, Rafael Acuña se le acabó la plata, que anda hablando paja al gobierno. Por acá están poniendo y terminamos. Dejó huella de buena gestión en la alcaldía. Con él no se pasó hambre. Recordamos la Feria Solidaria. Es de todo. Bueno, mira, a ver, si que uno fue corrupto. Bueno, ¿por qué no estoy preso, pues? ¿Por qué no me meten preso si soy un corrupto? Que yo vivía en lechería. Mira, yo le dije una vez, y lo dije por un programa de radio y de televisión, si yo vivía en Puerto La Cruz en lechería, la mayoría de las urbanizaciones en lechería tienen cámaras de circuito cerrado. Bueno, que vayan a pedir las grabaciones a ver si en alguna grabación salgo yo, ¿verdad? De alguna de esas. De alguna de esas. Entonces, el problema es que dentro, fíjate lo aburguesado que está la dirigencia, la alta dirigencia del PSUV, que eso se lo transmite aparte de su. Eso es parte de la forma de hacer política en Norteamérica, ¿verdad? Que es inyectada aquí por reflejo. O sea, ¿cómo fue el debate entre Hillary Clinton y Donald Trump? Un debate de desprestigio. Sí. ¿Ve? Es la forma de cómo se hace política allá. Entonces esto como buenos alumnos del imperio hacen política también así. Es sencillamente desprestigiando. Pero cuando uno da el debate, porque que me venga a demostrar a mí aquí, ¿verdad? Que me vengan a demostrar a mí aquí, que se lo demuestran al pueblo venezolano, ¿verdad? Que lo que yo estoy diciendo es mentira, de que aquí se está financiando a 200 empresarios, a no más de 200 empresarios que están saqueando al pueblo venezolano, que endeudaron a Venezuela en 300.000 millones de dólares e hicieron que el aparato productivo cayera en más de 30%. Ni Libia, que está en guerra, ni Siria, etcétera, etcétera, cayó tanto el aparato productivo. ¿Y por qué cayó aquí? No me vayan a decir que es por los precios del petróleo, porque los precios del petróleo no es primera vez que caen. La guerra no es primera vez, porque o sea, en guerra es donde más produce. Pero cuando el precio del petróleo caía, lo más que el Producto Interno Bruto caía era a -5, y aquí cayó a -30. O sea, no hay justificación, no hay justificación. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a dar un debate. Yo creo que nosotros como pueblo tenemos que abrir los ojos, ¿verdad?, de lo que realmente está pasando aquí. Porque el pueblo está pasando hambre, está pasando necesidades. No, que cuando tú también se pasaba, mira, podrán decir lo que puedan decir de uno, que uno fue mal alcalde, que uno fue esto, que fue aquello, pero los hechos, con palabras no taparán los hechos. O sea, uno hizo un puente, nosotros hicimos muchas cosas, ¿verdad? Pero es parte de la guerra sucia, yo la entiendo, ¿verdad? Yo me defenderé y lo sabré hacer. Que si se me acabó la plata o no, yo estoy defendiendo la dignidad de un pueblo que no se puede dejar saquear por un gobierno que definitivamente está utilizando el discurso revolucionario para manipular al pueblo venezolano y terminarlo de saquear. O sea, estamos defendiendo nuestra dignidad, que es vivir con salud, con educación, con alimentación, que es vivir con recreación y que el ser humano pueda realmente desplegar toda su capacidad humana para de alguna manera vivir dignamente. Se nos acabó el tiempo, Rafael. Muchas cosas de qué hablar. Dos últimos mensajes. Buen día, aleluya. Por fin se pronuncia Rafael Acuña. Debe estar del lado de la gente del pueblo que sufre y fue robada por David Velázquez. Esto lo manda Eva González. De Araya también en sintonía. Saludos para el entrevistado, tengo un bonito recuerdo de él, me hizo justicia. Señora de la cédula catastral, por acá dice, se le informa a los trabajadores de la alcaldía pasar por nuestras instalaciones solicitando la constancia de trabajo. ¿Hay alcaldía? Ah, bueno. Bueno, saqueaste la alcaldía, muy buenos días, William, te escriben los jubilados de la policía, hermano, estamos muriendo poco a poco y no vemos el día. Ay, la policía. Y culmino con último mensaje
de José Alfonso, dueño de Radio 2000. Temprano se cayeron las señales de 2000, 88 y 89.3, no se escuchaba particularmente. Espero que algún día José Alfonso me invite a sus programas. Y me pone, Willy, Radio 2000 no se ha caído, ya está al aire. Si hay otro que está casi caído y no es por falta de electricidad. Siempre con su sarcasmo, José Alfonso. Bueno, yo me imagino a quién te refieres, que está casi caído y no es precisamente por electricidad. Gracias, Rafael. Muchos mensajes, te los pasaré para que los leas. Saludos a todos ustedes. Bueno, muchas gracias a ti, William, y a todo tu equipo por haberme invitado aquí a este importante programa. Gracias. Mañana vamos a estar con Juancito Rangel. Mañana vamos a cantarle a las mujeres, a las madres, a todas las madres. No hay madres rojas ni madres blancas, ni amarillas. Madre es madre. Madre así es, como la que sabe que su hijo sale en una moto a reprimir, en un carro, una tanqueta a reprimir, como madre también es la que está en la plaza ahorita con los hijos presos. Las dos tienen corazón. Madre es una sola. Nos vemos mañana y sigan en la programación de Telesol, la señal de Sur.